fin. Luego de haber hecho entonces todos los comentarios del caso que se nos estaba haciendo tarde para abrir la grabación, eh, quería preguntarles si tienen alguna pregunta del tema de ayer, algo que quieran aclarar, de lo que es el rendimiento para las personas, de lo que son estos talentos que están identificados, digamos, como dentro de los talentos más citados a nivel laboral, en fin. Entonces, bueno, voy a también a preguntar a ver a los otros compañeros en qué andan. Entonces, querida Marcelita, estábamos identificando, en este momento estás trabajando. Yo sí, sí, señora. ¿Dónde estás trabajando tú, Chinita? Yo trabajo en Positiva. Tú trabajas en Positiva. Ok, eso es Una ARL. una ARL, la ARL que nosotros tenemos en la universidad. Ah, Entonces, Dios. Doctora, buenas noches. hola, Paulita, ¿pudiste entrar? Uy, bienvenida. ¿Se arreglaron Ay, los pues, problemas del internet? no, mi doc, estoy por datos, mi doc, ¿por qué no? Ay, No he sí, podido arreglar el internet. no, su merced linda, pero eso sí se va a complicar muchísimo, pero bueno. Bueno, Ay, sí, bienvenida. mi doc, pero pues no, ¿qué hacerle? Ok. Buenas noches, compañeras. Estábamos conversando con Marcela, entonces, Marce, cuenta en qué estás trabajando, cuáles son tus responsabilidades en positiva, todas esas cosas. Pues en el momento, pues yo soy enfermera auxiliar, trabajo en la atención auxiliar a siniestros. Tengo responsabilidades de hacer seguimiento precisamente a los siniestros de fiscalía, contestar PQRs, tutelas y demás oficios varios. Ok, Pero tengo muchos, muchos oficios. claro, ¿hace cuánto trabajas en positiva? Con Positiva trabajo desde el 2015, Uy, ya va a hace. ser 7 años. Y me imagino que el entrenamiento que has tenido, o sea, capacitación por parte de positiva ha sido interesante, ha sido para ti, digamos, un proceso donde has podido verificar qué tanto ellos se preocupan por hacer que su talento humano vinculado a la organización se fortalezca a nivel de competencia, ¿cierto? Sí, la verdad, Positiva es una gran escuela para más que todo el personal de la salud administrativo. Pues he pasado por infinidades de procesos durante estos 7 años, pues conociendo, digamos, todos los procesos a nivel transversal. Entonces, digamos que sí, me consienten mucho por lo que ya tengo mucho conocimiento. Claro, me imagino. Y ahora le estás sumando comunicación y eso suena bien. Claro, sí, señora. De hecho, cuando se enteraron que estaba estudiando comunicación social, me pusieron de cara al cliente con fiscalía, que pues es un bien, digamos, ay, no es un saber común de que pues fiscalía es un poco Complejo. una empresa muy difícil de manejar. Entonces ahora me toca todos los días presentar informes, entonces decirles cuántos casos hay, porcentajes y demás. Ah, ok, perfecto. Bueno, muy bien. Todo esto lo estoy preguntando, pues sí, bueno saber de ustedes, pero también para poderlo aplicar con la clase. Entonces, me interesa obviamente mucho toda la experiencia que ustedes tienen, además para que validemos que las cosas que están ocurriendo desde el punto de vista cátedra tienen una realidad en el trabajo, porque de nada sirve que uno reciba una clase y uno diga, uy, pero la clase va por allá y la vida va por aquí. Entonces, digamos que nosotros también nos enriquecemos con los comentarios que ustedes tienen, que son de su vida, de sus experiencias, y eso fortalece muchísimo la clase. Entonces, por eso era que lo estaba preguntando. Bueno, muy bien. Y también estaba por ahí Paulita. Paulita, su merced, bienvenida. Si estás por ahí, Chinita. ¿Yo, profe? Paula Tafur. Ah, hola, profe, pensé que estabas con Paula Chisco. No, con ella chismoseamos ayer, entonces contigo no tuve la oportunidad de chismosear, entonces hoy tocó el turno del chisme con Paulita Tafur. Ah, bueno, profe, de una vez digo que voy en transporte público, que voy en camino para la casa porque hoy salí tarde del trabajo.
No, 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 no. No me hables ahora. Cuando llegues a la casa me cuentas. Bueno, Bueno, dale. bueno, muy bien. Es que no me gusta que den papaya en Transmilenio, porque después entonces vienen, uno se distrae, le meten la mano a la cartera o se dan cuenta que uno tiene el celular, entonces le quitan el celular. Entonces prefiero que cuando lleguen a la casa me avisen y ahí pues empezamos a interactuar. Bueno, muy bien. En todo caso, vamos a continuar entonces con nuestro tema de talento humano y estas presentaciones de PowerPoint. No sé si tengan alguna pregunta de ayer. Vamos a hacer pues un pequeño repaso, un pequeño review. Estuvimos hablando que definitivamente pues hay algo muy importante dentro de todo el tema y se llama rendimiento, que el rendimiento contribuye a que las personas tengan en algún momento, digamos, como felicidad, como que tengan un reconocimiento por parte de la organización para poder, digamos, ser calificados dentro de la organización con una muy buena ponderación, que existen adicionalmente, pues algunos talentos, estos talentos, unos nacen con uno, otros uno estudia para tenerlos, otros uno los desarrolla a medida que va desarrollando una serie de habilidades y definitivamente pues que nosotros tenemos una condición específica y es que son las habilidades, tanto desde el punto de vista manual, perceptual, como el razonamiento y como el manejo del espacio visual, todas estas características van formando a la persona dentro del trabajo y obviamente pues uno se va proyectando en el trabajo con estas características específicas. Que los altos directivos tienen un alto desempeño en razonamiento numérico y verbal, que desarrollan una capacidad perceptual necesariamente ligada con habilidades adquiridas a partir del liderazgo y que hay otras condiciones a nivel de competencias que tiene la persona, como capacidad de observación, creatividad, razonamiento, que ayudan al individuo a estar trabajando con grupos. Y que aquí específicamente esta asignatura nos va a llevar a comunicar como comunicadores a un trabajo de un modelo de gestión de talento humano por competencias. Y que esto quiere decir específicamente que es muy importante mirar la persona cómo está formada, que tiene desde el saber ser, desde el saber hacer, bueno, desde todos los saberes, que tiene ella en su interior para aportar a la compañía y además la compañía cómo le puede aportar a ella. Y que además la compañía tiene que tener unos procesos totalmente claros, es decir, no solamente es importante identificar que uno tiene una hoja de vida que se parece en competencias, que es prácticamente idéntica o igual a los requerimientos del cargo y que nunca debería ser nada diferente. Es decir, el primer error que hay para las compañías es que cuando una persona no les funciona dentro del cargo es porque seguramente hubo un problema en el proceso de selección. ¿Y cuál es ese problema en el proceso de selección? Pues específicamente el haber identificado un perfil en una hoja de vida para ajustarlo a un cargo que tenía unos requerimientos y que estos no se calcaron el uno con el otro, sino que eran diferentes. Entonces nunca pudieron hacer un ensamble total. Si yo tengo estas manos así y los dedos están unidos y yo digo, bueno, por objetivos y por todo lo que supuestamente una persona y un empleador o un empleado y un empleador deben tener en cuenta para que su vida laboral sea feliz, esto debe ser coincidente, es decir, los intereses y los objetivos de la compañía deben ser similares a los intereses y a los objetivos que tiene la persona dentro de la organización. Y cuando surgen inconvenientes es porque hay una mala selección de talento, porque no se identificó muy bien al personaje que entró y porque la compañía tampoco precisó muchas cosas. Fíjense que a veces son más los errores de las compañías que de las personas, pero hay compañías tan irreverentes y personas que están a nivel directivo,
definiendo la vida de las personas dentro de la organización que todo el tiempo le echan la culpa a los empleados que contratan. Y no es así. Es que yo tengo que garantizar que haya procesos escritos. Tengo que identificar que haya un manual de funciones que seguir. Tengo la necesidad de tener un plan estratégico general de compañía que le debo contar a mi gente para que ella me ayude a conseguirlo. Desde los distintos puntos de vista profesional, desde ingeniería, desde comunicación, desde contaduría, todos debemos apuntar específicamente a alcanzar el objetivo estratégico de la empresa. Esos mapas de procesos que garantizan que se ha estudiado tanto por parte de la empresa, el proceso que yo voy a seguir que desde ningún punto de vista se duplica. Y a veces es tan incoherente ese proceso seguido dentro de la empresa que a uno le toca hacer, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de algo que no debería ser, pero que podría por locura ah, utilizarse mal. Por ejemplo, validarle a un cliente una garantía. Y entonces ahí yo tengo dos alternativas, por ejemplo, creando un escenario, digamos, hipotético, que sea el departamento comercial el que haga el proceso o que sea el departamento de almacén o de mantenimiento el que valide la garantía. Mejor lo dejamos con mantenimiento. Entonces, yo compré este frasco y resulta que este frasco tiene una garantía. Y entonces me dicen, mire, está hecho de tal manera que usted tiene acá un pico, este pico se le puede dar la vuelta, usted gradúa la cantidad de líquido que va a salir por ese pico y que hay una posición específica donde el pico queda bloqueado y a usted no se le sale el líquido. Pero además, esto que supuestamente es como una palanca, Virgen Santa, y bote alcohol por todas partes, esto que es una palanca tiene un mecanismo que nunca se le va a dañar y es un frasco de spray muy duradero. Y entonces usted paga en el mercado por un frasco como estos, digamos como 2.000 pesos regularmente, pero si usted lo adquiere con nosotros le va a valer un poquito más, pero es que nosotros le garantizamos que esta tapa nunca se le va a dañar y que si se le daña yo se la cambio. Entonces, ¿cuánto vale el frasco? Vale 3.500 pesos con garantía incluida y todo. Listo. ¿Quién hizo el ejercicio? Fue el vendedor. El vendedor ofreció un producto. Además, construyó un discurso avalado por la empresa, seguramente estudiado por un departamento de psicología, de mercadeo y de comunicación para utilizar el lenguaje correcto. Pero el proceso de garantía del producto específicamente no tiene que entregarlo el vendedor o el área comercial. Le corresponde al área de mantenimiento, porque por allá cuando yo compro un producto con una garantía, dice, la garantía opera por vicios de fabricación, por daños en el proceso de construcción del frasco y tiene X o Y excepciones. Si, por ejemplo, lo he sometido al calor, si lo sometí a la fuerza, si hubo objetos que deformaron el aparato, qué sé yo, cosas que se me están acabando de ocurrir en este momento. Pero entonces uno sabe si la garantía aplica o no aplica. ¿Qué me dijeron a mí cuando me vendieron el frasco? Me dijeron, si a usted se le daña porque tiene una garantía de tanto tiempo, usted simplemente nos avisa y le cambiamos la tapa de forma gratuita. Y entonces, ¿uno a dónde va? ¿Al departamento de ventas o al departamento de mantenimiento? Pues en el mantenimiento es donde deben verificar si verdaderamente todas las excepciones que me mencionaron en la garantía ocurrieron o no ocurrieron para garantizar que yo tenga acceso a mi garantía o no tenga acceso a mi garantía, que es lo que le dicen a uno con los celulares, con los electrónicos, con todas esas cosas. Pero puede ocurrir que en la compañía se den procesos equivocados y que está escrito que el departamento comercial tiene que responder ante las garantías, pero que el departamento de garantías y mantenimiento también tiene que hacerlo. ¿Para qué? No tiene sentido, es una locura por parte de la empresa porque duplicó una función que además le está haciendo muy costosa. ¿Y por qué le es costosa? Porque hay dos personas en dos departamentos distintos atendiendo lo mismo. Entonces el de ventas dedíquese a las ventas y el de mantenimiento
pues dedíquese a las garantías y así la cosa está clara, pero las empresas se equivocan. Por eso es que nosotros decimos que cuando hay un modelo de gestión de talento humano por competencia, tiene que haber procesos muy claros. Lo primero, un plan estratégico general de empresa que determine para dónde va la compañía. Si no existe un plan estratégico general de compañía, nunca un plan de comunicación va a funcionar, porque yo no puedo poner un plan de comunicación por acá y un plan estratégico por la derecha. Aquí tiene que haber un plan estratégico de compañía alineado con el de comunicación y el de comunicación le ayuda al estratégico de compañía para alcanzar el objetivo propuesto. Otra cosa, la gente debe tener manual de funciones, qué hacer y qué no hacer, cuándo hacerlo, a quién reportar, en cuáles tiempos funcionar. ¿Cuáles son las competencias de ese cargo? Tanto las exigidas a nivel de contratación de talento humano, como las competencias que el trabajador tiene que evidenciar en el desarrollo de su trabajo. Eso es importantísimo, porque es que a uno después le montan un proceso de evaluación de desempeño donde ¿qué están mirando? Primero las funciones, si las está haciendo bien y si está desarrollando los objetivos del cargo. Y cuando uno no lo hace, ¡pum!, entonces lo califican mal. Y según la política de la compañía, por eso lo pueden a uno despedir. Entonces, hay unos procesos que hay que tener en cuenta que son importantes y que uno como comunicador no es ajeno a ellos. Estos son temas netamente administrativos y empresariales y gerenciales que un comunicador debe saber, porque en alguna forma el comunicador es un asesor, es un facilitador de proceso y tiene que entender cómo es el funcionamiento de las empresas. Un comunicador organizacional nunca en la vida podría hacer su gestión si no se envuelve en el proceso administrativo, si no entiende qué está pasando con la compañía, cuál es el objetivo de crecimiento, cómo su compañía está haciendo un relacionamiento con ese público, qué está pasando en las redes sociales, qué está pasando en la vida real con el servicio al cliente. ¿Cuáles son esas promesas que se hacen internamente que no se cumplen? ¿Qué pereza tiene la persona en trabajar o en no cumplir? En fin, una cantidad de cosas que nos llevan específicamente a un modelo de gestión de talento humano por competencia. Entonces, importantísimo el plan estratégico y cuando uno tiene dudas, ahora nos estaba contando Marcelita que definitivamente cuando uno recibe capacitación, cuando uno de alguna manera recibe conocimiento de cómo trabajar una cantidad de cosas dentro de la organización, pues obvio que uno se va a No fortalecer. escucho nada. ¿Quién no escucha nada? ¿Quién entró y quién habla? ¿Quién es Selem y Mariana? Esa es Paula Chisco, ¿no? No, Paulita está con su nombre. Alguien entró con el link equivocado. Ay, profe, yo es que no escuchaba nada y yo, pues ya es que estoy conectándome por otro computador a ver si puedo. Ok, listo, muy bien. Ya, profe, qué pena. No, tranquila, yo me preocupé. Yo dije, Dios mío, y estas son voces del más allá. Ahora le No. tengo que anexar a esta situación las voces del más allá y me preocupan. Bueno, muy bien. Sí, profe, qué pena. No, Que no tranquila, escuchaba nada, profe. Qué pena. tranquila. Angelita Banda entró. Buenas, Angelita, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches, compañeros. ¿Cómo vas? ¿En transporte también? No, profe, ya aquí en la casa. Bueno, bienvenida y ahora más tarde conversamos de dónde estás trabajando y qué estás haciendo. Listo, gracias, profe. Bueno, bien. Entonces, como les decía, todo esto es importantísimo tenerlo presente cuando nosotros vamos a trabajar en procesos organizacionales y el comunicador se puede envolver en todas estas situaciones. Ahora sí, digamos que quedamos listos para entrar a lo que son estas conclusiones del talento y de las competencias y todas estas situaciones. Y dice, todo plan estratégico debe estar enmarcado dentro de políticas institucionales, debe ser coherente con la misión, con la visión y con los valores,
así como con las normas establecidas en todo el territorio nacional a partir de los parámetros que define nuestra Constitución Nacional y normas subyacentes. Nosotros tenemos una norma de normas y la norma de normas se llama Constitución Nacional. Todas las normas dependen de la Constitución, o sea, tanto lo civil como lo comercial, como lo penal, como lo administrativo, como lo minero, desde el punto de vista de ordenamiento, es decir, como norma, tiene específicamente que estar acorde a lo que se plantea desde el punto de vista constitución. Y las empresas no pueden funcionar de manera diferente. Entonces, por ejemplo, hay una nueva norma y esa nueva norma indica que desde ningún punto de vista ninguna empresa puede molestar a sus empleados en tiempos de descanso, ni siquiera con un mensajito por WhatsApp. ¿Y para qué se hace? Pues obviamente se hace para que el trabajador tenga desde algún punto de vista su vida tranquila y sepa que si sale a vacaciones, salió a vacaciones y no lo van a estar llamando para molestarlo o para interrumpir sus vacaciones. Adicionalmente dice por ahí el tema que no se le puede interrumpir el proceso de descanso en un fin de semana y que el patrón o el empleador tiene que sujetarse específicamente a las condiciones de contratación, es decir, al horario con el que se le contrate. Listo, ahí hay una norma. Pero obviamente si las empresas van a tener un manual interno de trabajo, ese manual interno de trabajo determina cómo son las jornadas, cómo son las comunicaciones, cómo son los descansos, cómo son las remuneraciones y es toda la parte disciplinaria. Eso no puede ir en contravía a lo que determina la norma laboral y tampoco tiene que estar por fuera del orden constitucional. Es decir, el orden constitucional confiere derechos y deberes a sus ciudadanos. Entonces, cuando uno se encuentra con esta realidad, pues identifica específicamente que todo tiene que estar coordinado. Para ir mirando en un plano un poquito más pequeño, vamos a ver que lo más pequeño que tiene la compañía a nivel, digamos, como de organización, parte, por ejemplo, de una misión de lo que es la compañía y la razón de ser de la compañía dentro del sector que se encuentre. Tiene que haber una visión, es decir, una proyección hasta dónde quiere llegar la compañía y además la visión hay que plantearla en términos de tiempo y es un tiempo que son plazos y esos plazos no son ni muy cortos ni muy largos. Una visión normalmente debería estar planteada de 3 a 5 años. 5 años ya es muy larga, digamos que de 3 a 4. Hay empresas que yo he visto que son del Estado que se plantean una visión y dicen, en el 2040 esta empresa se va a ver así y así y así y así. Y uno dice, oiga, ¿y a quién le pagaron para plantear una visión en esa condición? ¡Qué vergüenza! Es que uno no puede poner 20 años, de aquí a 20 años falta un montón. ¿Cuántos años tiene Joanita Sanabria? 21, profe. ¿Su merced cree que han pasado muchas cosas desde que se acuerda que es persona hasta el día de hoy? Sí, profe. Pensemos, nació, no se valía por ella misma, la mamá la acompañó en todo el proceso, le dio de comer, la crió, manejó todos los problemas que pudo haber tenido, le enseñó a muchas cosas, aprendió a caminar, luego aprendió a comer sola, se movió, fue al jardín, fue al colegio, en el colegio pasaron un montón de cosas, en la primaria de eso mejor dicho años y años y en el bachillerato años y años y años y años. Y han pasado muchos años formándose, o sea, 20 años. ¿Qué tal si yo me pongo una visión a 20? ¿Cuántos trabajadores pueden decir que van a durar 20 años en una organización trabajando por una misma visión? Hoy en día ya no se ve, uno cumple 5 y lo botan. Ya, por ejemplo, con 7, ya eso es mejor dicho, uno es el empleado del año. Y obviamente uno no puede arreglar cosas con una visión tan larga. Por eso se dice que las visiones se plantean, primero, que como los objetivos deben ser alcanzables. Si yo hoy
tengo una venta de gafitas, pero no soy una óptica. Yo tengo una venta de monturas y de pronto le puedo arreglar a veces a las personas su situación porque tengo un oftalmólogo amigo y todo eso. Eso es muy distinto a yo proyectarme como como una solución oftalmológica. Entonces, de ser un localito que vende gafas a convertirme en Ópticas La Fam y a tener un alcance a nivel de reconocimiento a nivel nacional, ahí hay mucha tela que cortar. Ahí hay un camino muy largo para recorrer. Ahí hay un camino que yo debo estar todos los días, digamos, como trabajando y creciendo y luchando por esa compañía y yo pues tengo que hacer mis ejercicios, tengo que mirar, por ejemplo, qué ventajas tengo con la competencia para llegar a ser el número uno del sector, para tener reconocimiento nacional, cuánto me hace falta. Y hay mucha gente que escribe la visión de un año a otro diciendo en la condición de vender monturas, en 3 años ser una óptica reconocida a nivel nacional. Y uno dice, por Dios santísimo, ¿cómo plantea una visión en esa condición? Pues muy chévere que tenga aspiraciones, pero eso debe ser medible y alcanzable. Entonces, primero no soy una óptica, soy un almacén que vende gafas, monturas y de pronto gafas de sol. Si me quiero convertir en una óptica, pues tengo un camino para recorrer. Y seguramente primero tengo que hacer un reconocimiento local para dentro del sector donde estoy me reconozcan. Y de pronto después tengo que hacer algo para que me reconozcan en mi misma ciudad. Y después seguro tengo que trabajar mucho para que me reconozcan a nivel regional. Y después tengo que trabajar mucho para que me conozcan a nivel nacional porque tuve la oportunidad de no tener una sola óptica, sino tener una en cada ciudad o por lo menos varias en varias ciudades capitales. Entonces uno tiene que ser consecuente con lo que dice. ¿Y por qué hago referencia a ustedes comunicadores? Porque es que muchas veces ustedes son los que redactan la misión y la visión y los valores de una compañía y eso pareciera que fuera llenar de frases bonitas a las empresas y de eso no se trata. Lo que uno plantea en la misión es lo que uno es. Lo que uno plantea en la visión es como uno se ve, pero son objetivos medibles y alcanzables en un tiempo prudencial para alcanzar, ni 20 años ni en un año. De todas maneras, por ejemplo, las empresas definen sus valores empresariales y dicen nosotros somos así y estos son nuestros valores y esto es lo que nos diferencia de la competencia y estos son los atributos que nosotros tenemos. Para nosotros los valores corporativos son atributos de imagen. ¿Y qué son atributos de imagen? Los conceptos que quiero posicionar en la mente de mi audiencia clave. Entonces, ahí hago un pare y les pregunto, Vane, que no te había saludado hoy, ¿cómo quieres tú? Tú dices, yo soy Vanessa Godoy, ¿cómo quieres tú que te recuerde la gente? Desde el punto de vista de tus amigos, de tu familia, de la gente con la que has estudiado, ¿cómo quieres tú que te recuerde? No, pues yo quiero, profe, que me recuerde la gente como una persona que compartió como alegrías y sonrisas, como una persona, digamos que viendo lo positivo de las situaciones, algo así. Sea desde el punto de vista familiar, digamos que de los amigos, quizás de la pareja. Sí, básicamente una persona positiva y muy optimista al cumplimiento de los logros, profe. Ok. Si quieres que así te recuerden, entonces obviamente debes tener algunos valores. Ya dijiste ser positivo. ¿Qué otras cosas más? Si le pones Yo valores, creería que muy resiliente, de pronto perseverante igual, constante. correcto. Así le pasa a las empresas. Entonces, no solamente determinan la misión, No, marica, se me trae esta pues yo me las trago. no solamente determinan la misión, también determinan qué es lo que quieren hacer y a qué tiempo lo quieren hacer.
y definen cuáles son los valores corporativos. Entonces, esos valores corporativos en manos de los comunicadores se convierten en conceptos que se van a posicionar en la mente de la audiencia clave. Entonces uno dice, como atributo de imagen, quiero que me reconozcan como una empresa de tradición, de servicio, integral, oportuna, de respuesta inmediata. No juegan con algunas cosas, por ejemplo, como una compañía de aviación nunca juega pro, como promoviendo que son empresas seguras. Porque si a mí me dicen, tal compañía aérea hace una publicidad sobre la seguridad de sus vuelos y yo digo, uy, Señor Jesús, ¿qué tal será el mantenimiento de estos aviones que necesita promocionarlo y que no se supone que por ser compañía de aviación, pues tiene que ser segura? O sea, yo no me puedo dar el lujo de tener caídas de aviones porque eso no es como cuando uno se cae y le echan algo en las rodillas y luego le ponen una curita. No. ¿Y por qué se caen los aviones? O por incompetencia desde el punto de vista, ay, perdonen, ustedes me podrían permitir un segundito, por favor, un minuto.
Ay, disculpen, que es que cuando hay problemas y entonces hay unas respuestas de registro y control que sí, francamente, uy, no, 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 no. Y yo tengo un caso con un estudiante y hay ahora una respuesta a contaduría y una cantidad de cosas, entonces nosotros ahora tenemos un jefe que no es el vicerrector académico, sino que tenemos un director de decanos. Entonces, ese jefe me llamó para hablarme de una respuesta en particular. Qué pena con ustedes, mis chinitas. Bueno, entonces, ¿en qué parte andábamos? Estábamos diciendo que tenemos que tener definida una misión, tenemos que tener clara una visión, tenemos que haber encontrado los valores corporativos que para nosotros los comunicadores se llaman atributos de imagen y todo lo que uno diga debe ser absolutamente evidenciable. Es decir, se evidencia, se comprueba, se vive, se siente. ¿Por qué? Porque así es como se diferencian las compañías unas de otras. Tú no puedes construir un clima organizacional con una misión que no se parece a ti. Y desde ningún punto de vista puedes decirle a la gente, mira, comprométete con lo que nosotros vamos a tener a nivel de visión, específicamente si realmente esos compromisos son inalcanzables. Si adentro la compañía no funciona, pues no funciona. Yo no puedo, por ejemplo, promover condiciones que no tengo. Entonces les daba el ejemplo de la compañía de seguridad aérea. Yo nunca puedo jugar con una publicidad o con una construcción de texto que hable de mi compañía, hablando desde el punto de vista de la seguridad. ¿Y por qué razón de la seguridad? Pues específicamente porque una compañía aérea debe ser segura o segura, no tiene otra alternativa. Que tenga una cabina con más o menos sillas, eso es una cosa. Que tenga una buena atención a bordo, que le den a uno bebidas, que le den el plus, que lo de la maleta, todo lo que ustedes quieran. Uno puede diferenciarse de la compañía que es su competencia de mil maneras, pero jamás en la vida puede comprometer, digamos, los valores esenciales de las empresas. Sería absolutamente imposible. ¿Comentarios con respecto a esto? ¿Ninguno? ¿Están ahí o se fueron? No, profe, todo Aquí está estamos, bien. profe. Ok, recuerden, chinitas, que ustedes tienen el compromiso de mantener abierta la pantalla, ¿no? Porque es una directiva institucional y pues para nosotros los profesores es muy importante, digamos, como ver sus caritas para saber si se está comprendiendo, si se tienen, digamos, como las condiciones claras en la clase, si uno está procediendo bien. A veces hasta hemos ayudado en cosas que le ocurren a la gente solo por el hecho de tener una pantalla abierta y uno puede ayudar. Casos donde han robado a las personas, casos donde las han maltratado y les han pegado. Ese caso de maltrato ocurrió con la universidad. Nos dimos cuenta porque la niña tenía la pantalla abierta de su computadora en clase y vino el supuesto compañero de vida y le dio su mangazo y la dejó fría. Todo por tener la pantallita abierta. Bueno, muy bien. Competencias y saberes. Entonces, aquí se parece esto a lo que nosotros planteamos en la universidad desde el punto de vista malla curricular y como determinadas competencias que tienen las carreras. Y entonces uno dice, al final del programa, el estudiante está en condición de saber hacer X o Y cosa, de tener un conocimiento relativo a determinada situación. Por ejemplo, veámoslo desde el punto de vista comunicación. A quinto periodo de formación en institución universitaria de Colombia, un comunicador social debe tener un conocimiento del alcance de su carrera, debe tener un conocimiento en cuanto a definir muy bien la función del comunicador, debe tener un conocimiento
para identificar las funciones de un periodista. En una condición híbrida de comunicación-periodismo, saber manejar los medios de comunicación e identificar que también hay unos géneros periodísticos en cada una de los medios que se supone vamos a emplear. El comunicador está hasta quinto periodo en capacidad de haber adquirido una serie de herramientas para la construcción de texto, para el procesamiento de herramientas de carácter audiovisual, desde el conocimiento, o sea, desde el saber. El comunicador sabe, pero el comunicador también sabe hacer. ¿Qué sabe hacer un comunicador? Entonces ahí si ustedes me aportan y me dicen qué saben hacer ustedes, por favor. Cuando hablábamos de lo de los manuales, ¿no? Para, digamos que realizar el reglamento de las compañías o también muy ligados a los recursos humanos como para, sí, hacer como las comunicaciones asertivas entre los departamentos, capacitaciones, Ajá. sí, Ok. básicamente. Si miras la carrera, ¿tú qué has aprendido a hacer? ¿Qué sabes hacer con comunicación social y llegando a quinto? ¿Sabes? Profe, señora, es que no escuché bien la pregunta. En quinto periodo, estudiando comunicación social, ¿qué has logrado saber hacer? Digamos, todo el tema de las capacitaciones internas para, digamos, que los crecimientos de los productos, en videos, folletos, comunicaciones internas en la empresa Ok, a través de, como te digo, profesora, los videos o digamos cuando se quiera hacer una capacitación para que se dé a conocer, digamos que algún producto de la empresa, entonces ahí estamos los comunicadores, pues para generar todo el tema de las comunicaciones masivas a través ok, de la publicidad, las redes sociales. ok, bien. Entonces, Laura, que no ha hablado hoy, Laurita, ¿qué has aprendido a hacer hasta quinto periodo de comunicación en la universidad? Profe, es que pena es que estoy un poquito afónica. Tranquila. Eh, el tema de las redacciones, ¿no? De sacar documentos bien redactados, eh, de ser capaces de vender un producto, de sacar adelante, no sé, como el tema de las ruedas de prensa, por así decirlo. Ajá. Como esas preguntas que atacan, saberlas responder de una forma como evasiva, una cosa así, por así decirlo. Ok, perfecto. Preguntémosle a Marcelita, ¿qué has aprendido a hacer como habilidad estudiando comunicación social? Profe, lo principal, hablar, poder hablar más fluido, tengo más fluidez, ya no tengo miedo al hablar en público. Sí, eso es lo que aumentó a nivel 1000 mi capacidad. También aumentó mi capacidad de escribir, de redactar, de saber. También manejo pues lo que es toda la comunicación audiovisual, ¿no? Medios audiovisuales, también tocó perder miedo tanto a la radio, a una cámara, televisión. También me gusta mucho lo de aprender a hacer un reportaje, una crónica, un documental. Todo eso, pues hemos aprendido un montón, ¿no? Pero eso es lo que más resalto, que ya me puedo al menos hablar y no Y más ya, fluido. y ya no te da angustia, claro. Claro, No, profe, sí, claro, eso es un nivel, no te digo, o sea, ya expresándolo con la vida personal, porque es que eso es, o sea, la comunicación es lo que tú dices, es en la vida real, uno cómo se comunica con los hijos, con el esposo, o sea, la comunicación sirve para todos los ámbitos, y en especial, pues, a lo que se dieron cuenta que yo estaba estudiando esto, también me forjó en cierta parte, y pues claro, al principio es muy duro, pero entonces sí, es eso, básicamente. claro. Entonces, sin querer queriendo, han aprendido un montón, no, de cosas, han aprendido a hacer un montón de cosas. Y en ese hacer un montón de cosas se han desarrollado habilidades para ustedes como comunicadores sociales. Y también han aprendido
cosas desde el punto de vista actitudinal, a controlarse, cosas que los hacen crecer como profesionales, situaciones donde, por ejemplo, son más pausados, son más tolerantes, más abiertos, con un mejor concepto, en fin, eso todo es evidente específicamente en nuestro proceso de formación y así le pasa absolutamente a todas las carreras. Pero si lo miramos desde el punto de vista laboral, a nosotros nos miden justamente por esto también, por competencias. Entonces, ¿qué sabe hacer doña Marcela Piraneque que la vamos a promover en el cargo? Y entonces hacen una lista de conocimientos, es que ella ha aprendido, ella tiene determinadas habilidades, fuera de eso tiene muy buena actitud, fuera de eso ella ha podido contribuir con su carácter al crecimiento de la empresa, bla, 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 bla. Y entonces a uno las compañías lo identifican con esas competencias desde el punto de vista saber, saber hacer y saber ser. Hoy en día las habilidades blandas están dentro del saber ser. ¿Por qué razón? Porque tal vez juega un papel muy, pero muy importante el hecho de que las personas de pronto no se las sepan todas. De pronto no sean los más perfectos, pero son los que tienen una voluntad de oro, los que colaboran, los que llegan a recorrer ese kilómetro extra, lo que eso que normalmente se dice, no, es que se pone la camiseta, sí, se pone la camiseta, pero ¿cómo se pone la camiseta? No, es que imagínese que tal día que pasó esto, pues entonces aportó aquello, se quedó, tenía una información que ayudaba a sacar a la compañía de toda la situación en la que estaba. Bueno, en fin, todo ese tipo de posiciones actitudinales frente a la compañía se denominan habilidades blandas. Es que todos sabemos escribir, todos sabemos hablar. A unos por tener la carrera que tenemos, como esta de comunicación social, obviamente se nos exige manejar unos determinados formatos, acomodarnos a unos determinados medios y que no nos quede grande absolutamente nada, ni la oralidad, ni la presentación, ni la redacción así súper rápido. Pero fíjense que en las otras profesiones sí hay dificultad para redactar, hay dificultad para comunicarse. Entonces la comunicación en particular se ha establecido como una habilidad blanda en las personas. Para nosotros es fácil entender que nuestro cuerpo dice más que lo que puede decir la verbalidad, que nuestras actitudes dicen más de lo que realmente manifestamos verbalmente, que a veces el silencio deja ver muchas y muchas cosas que tiene la persona en medio de todo esto. Entonces, ese tipo de competencias ayudan muchísimo a que finalmente las empresas tengan personas que valen muchísimo la pena conservar, ayudar, custodiar, guardar, porque ellas son finalmente las que hacen crecer la empresa. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Yo tengo una, profe. Cuenta. ¿Por qué el talento humano como tal se mezcla tanto con ¿qué? Como con los dueños? No es como a guiarse a lo que dice el manual o el reglamento de la empresa, sino es a lo que diga el dueño, a lo que el reglamento interno, pero del dueño más no de la empresa. Yo pienso que es un error gravísimo, pero ¿por qué lo hacen? Por falta de conocimiento, pero las empresas están cambiando. La buena noticia es que al gestionar la comunicación, al ayudar a las empresas a entender que las cosas, o sea, que las cosas no deben, o sea, que las empresas no deben parecerse al dueño, sino que deben identificar un camino que es un camino estratégico y que puede hacer que el dueño tenga que en algunas oportunidades apartarse de las situaciones, que es la única manera de crecer. Eso lo van aprendiendo, pero les cuesta y les cuesta plata y les cuesta mucho trabajo.
Entonces, por ejemplo, hay algo evidente. A veces los que hacen las compañías son jefes gritones, ¿sí? Los que hacen las compañías son jefes que en oportunidades creen que tratando mal a las personas, con eso se hacen sentir y se dan su lugar. A medida que van viendo que justamente las personas son el factor más importante para que la empresa como tal alcance el objetivo propuesto y que se dan cuenta que cuando invierten en esas personas, cuando hay capacitación, cuando hay entendimiento, cuando hay alineamiento de objetivos, crecen las personas y crece la empresa automáticamente, ahí encuentran un valor diferencial y en ese diferencial aprenden a corregir sus errores, aprenden a que no deben maltratar a la gente, aprenden a que de pronto la voz de todos es la que cuenta. Fíjense que en la comunicación, afortunadamente, las cosas han venido cambiando. Nosotros los comunicadores siempre fuimos aquellos de las carteleritas. Y yo desde el primer día les dije, los comunicadores no somos más los hacedores de medios, nosotros somos los facilitadores de proceso. ¿Que aprendemos a gestionar cada uno de los medios? Sí, de verdad que sí. Pues obviamente, pues ese es uno de nuestros vicios. Pero nosotros facilitamos el proceso, facilitamos el entendimiento, hacemos que las cosas pasen. Entonces, necesariamente es un proceso de cambio en el que tiene que entrar todo el mundo. A veces los jefes creen que estamos en una etapa feudal donde nosotros somos los vasallos y nosotros los vasallos debemos responder ante sus inquietudes, solicitudes, exigencias y demás por el solo hecho de que nos están pagando. Y la cosa no es así. Eso tiene que ir cambiando. Falta mucho, 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 mucho. En la medida en que más tengamos reconocimiento y las empresas alcancen gestiones de calidad, se conviertan en compañías estratégicas, se identifiquen muy bien que su talento humano es el que logra las cosas y no exactamente un dueño gritón, pues ese día las cosas van a cambiar. Perdón un segundo que a Alaska la encerraron y está llorando, yo creo que la están oyendo. Espérenme un segundo, yo la saco, por favor. Qué pena las interrupciones. Siéntate acá, Alaska. Ven acá y no molestes allá. ¿Pude haber resuelto en algo tu inquietud, Paulita? Sí, profe, claro que sí. ¿Sí? Cuenta que la manipulación es muy dura cuando hay plata de por medio. Sí. Pero yo he visto cambiar cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos una imagen muy difícil como institución universitaria de Colombia por el temperamento de nuestro señor fundador. Muy difícil. Porque él, pues es una persona muy exitosa, ¿sí? Pero no lo quieren. Políticamente no lo quieren. Y desafortunadamente el tema de los negocios en este país tiene por detrás un halo político. Para nadie es un secreto que nosotros en un principio pues fuimos la Universidad del Trabajo y que por unos errores y una persecución de carácter político al señor fundador le cerraron la Universidad del Trabajo. Y los medios de comunicación hicieron gárgaras con la noticia. Y de ahí en adelante pues se tejen otras historias que él fue muy beneficiado del presidente Uribe y pues siempre la política metida ahí. Cuando él define, porque la gente también le pedía que hiciera una universidad, le pide que haga Universitaria de Colombia, él se presenta tímidamente, casi ni siquiera toma la decisión de hacer Universitaria de Colombia y define hacerla.
y a trancas y a mochas se la aprueban. Y presenta las primeras carreras, que entre esas pues está obviamente la carrera de comunicación. La carrera de comunicación es más o menos como la sexta o la séptima, no recuerdo bien. Perdón. Y pues digamos que no lo molestan mientras los 7 años, 7 primeros años. ¿Por qué? Porque a uno le entregan un registro calificado y ese registro calificado funciona durante los 7 primeros años y uno pues gestiona la universidad y hace la universidad y va promocionándola y recibe a sus estudiantes. Y mientras uno cumpla con todo, pues el ministerio hace visitas regulares para verificar que todo ande bien. Pero de pronto cumplimos los 7 años y tenemos que hacer renovación del registro calificado de cada una de las carreras. Y ahí nuevamente surgen los fantasmas políticos. Ah, la Universidad de Moreno de Caro va a renovar el registro calificado, venga, le ponemos trabas por aquí, porque el señor no nos gusta, porque no sé qué, y entonces empiezan los fantasmas. Fuera de eso, nosotros nos creamos un amigo más bien con cara de enemigo, que era la anterior, bueno, la ministra Gina Parodi, que no nos quería ni cinco, y la ministra Gina Parodi se encarga de hacerle un cajón a Universitaria de Colombia como ustedes nunca han pensado. Todo el mundo sabe que Moreno de Caro, el señor fundador, tiene su manera de decir las cosas y hacer las cosas, y de pronto no le gusta a mucha gente su forma frentera de decir las cosas, y a veces puede pasar por fuerte y puede pasar por grosero, y de pronto uno siente algunas cosas que pueden pasar en el estilo, digamos, administrativo de ellos, pero ¿quién puede negar que la universidad es una universidad exitosa? Si es que ya vamos por la casa número 20 y pico, si es que ya vamos específicamente con una cantidad de programas aprobados, tenemos especializaciones, tenemos una cantidad de estudiantes, nos sentenciaron que en el tiempo de la pandemia íbamos a desaparecer porque no íbamos a ser capaces de sostener la virtualidad. Y fuimos de los primeros, de la noche a la mañana, recoger las herramientas nuestras y en equipo como gato boca arriba, luchar para poder tener esas clases y mal que bien, mantenerlos a ustedes contentos con el proceso de formación. Y les caemos gordos, le caemos gordos a mucha gente, pero obviamente se tejen muchas historias alrededor del señor fundador. Ahora, ¿qué ha pasado con el señor fundador? Si el señor fundador estuvo muy de cara presente en los primeros procesos, hoy en día, para que la cosa crezca, para que todo funcione bien, es que ustedes no conocieron, por ejemplo, la plataforma nuestra, que era la página web, entre otras cosas, que había un muñeco por allá que hablaba, hola, y creo que se llamaba Marcela, hola Marcela, ¿y qué vienes a hacer por acá? No, que me quiero matricular, y era horrible. Hay cosas que han cambiado, nos hemos modernizado, pero si hubiera sido solamente frente al ojo del señor Carlos, pues las cosas seguirían igual a las de toda la vida. Él es muy visionario, muy certero en la forma de hacer sus negocios. Ya quisiera uno ver esa suerte, y no es suerte, es una capacidad de decisión, es una programación que él tiene. Él mismo lo dice en las ceremonias de grado, donde dice que él se para frente a las casas y va y las visita, las casas que nos rodean, ¿no? Y las visita y visualiza cómo se ve el Universitaria de Colombia y sueña con que está el Universitaria de Colombia y dentro de poquito la está comprando. Y ya llegamos a 24 casas. Entonces eso no lo hacen todas las instituciones todos los días. Pero claro, si el señor le sigue gritando a las personas del ministerio, pues con sobrada razón, porque lo trataron mal, porque políticamente se lo cobraron, pero eso no servía para hacer academia. Entonces, la universidad ha crecido y él tiene que ser consecuente con el crecimiento. Entonces, se modela, se moldea y se separa de determinados procesos para que la universidad siga su curso y crezca. ¿A quién le va a convenir? Pues a él. Eso es lo que le pasa a las empresas y casi todas las empresas en Colombia han sido de carácter familiar.
A todos les ha sido difícil. Si ustedes ven las historias de compañía, por ejemplo, una historia de compañía como la Ramo, de Rafael Molano, genio y figura hasta la sepultura. Si ustedes ven una empresa como la empresa Carvajal, esa fue una empresa completamente familiar. Si ustedes miran la historia de Baterías Mac, si ustedes miran tantas empresas en Colombia que son empresas de familias, ahí está Arturo Calle, ahí está todo lo que es Tecnoglass, con la familia Daes. Es decir, uno encuentra que si el dueño de la compañía define muy bien el crecimiento, es participativo, valora a su gente, las empresas crecen. Pero si las empresas solamente se quedan mirando su vieja forma de hacer las cosas, nunca trascienden. Y entonces, pues, nunca admitirán que la compañía tiene que evolucionar. Un poco mejor ampliada la inquietud. Totalmente, profe. Ok, bueno. Creo que uno empieza a comprender otras cosas. Sí, sí, y es necesario comprenderlas, es necesario ver las empresas así para poder gestionar la comunicación, para poder ayudar en los procesos y entender cómo un Carlos Moreno de Caro, con su genio, pues de alguna manera hay que ayudarle a entender que de pronto tiene que hacer lo menos posible para que el ministerio se moleste y para que todos aquellos a los que les parece de patada que Universitaria de Colombia crezca, él cómo se separa inteligentemente de las cosas, pone a otras personas enfrente, eso fue un cambio estratégico, por ejemplo. El rector era él y de la noche a la mañana apareció hace unos años, desde el 2017, el doctor Guillermo Hoyos como rector de la institución. Eso es realmente algo estratégico que le ha funcionado muy bien, porque cuando él entra, empiezan las renovaciones de los registros calificados de las carreras y entonces ya con la cara del rector, un rector completamente reconocido en el ministerio, con una hoja de vida muy buena, con un reconocimiento como rector muy importante, de manera que ahí uno entiende específicamente cómo estratégicamente se movió esa ficha. Él se retira de la rectoría, pasa el doctor Hoyos y de una todos los procesos que se tenían que hacer con el ministerio empiezan a tener una cara diferente. Entonces, necesariamente ahí son decisiones estratégicas, ¿sí? No, en esta casa no colaboran. Perdón un segundo. Ay, disculpen, qué pena. El citófono está como enloquecido, un minuto. No, me preguntas cuánto es. Entonces, no, yo te lo voy a pasar. Ya.
Ay, Dios, como acá solo y timbra todo. Perdonen, disculpen, eso no ha sido así nunca. Yo no sé, oiga, ahorita me toca levantarme otra vez. Bueno, chinitas, ¿están ahí? Sí, Sí, profe. señora. Bueno, listo. Sí, Bueno, profe. Profe, yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Moreno. Y la verdad es un hombre que sabe muchísimo. sí, Yo tuve la oportunidad de reunirme con él varias veces, incluso es muy amigo de mi jefe, el doctor Francisco Pareja. Y pues precisamente el doctor Hoyos fue mi jefe por 10 años. sí, Y fue inclusive por él entré a universitaria. Es una correcto. persona excelente. Un excelente hombre y como persona, como profesional, como todo. Es excelente. Y ese tiene una experiencia muy larga y es muy bueno en las rectorías y dirigiendo y todo eso. Realmente la forma en cómo la universidad recibe las visitas del ministerio y se debate ante el ministerio para la aprobación de sus carreras es una condición completamente estratégica montada por el doctor Hoyos, ¿no? Nosotros le ayudamos, pero pues obviamente él ayudó muchísimo. Un segundo, por favor, disculpe. Esas son jugadas maestras que uno identifica que fue en un muy buen momento montar al doctor Hoyos y que si a la universidad le podían decir que no en la renovación de registro calificado, no lo hicieran, porque es que la universidad no es una persona, la universidad no es el señor Carlos Moreno de Caro, es claro que es la idea de él, porque a quién más se le ocurrió hacer un colegio, hacer la universidad con programas profesionales, hacer la universidad con programas de carácter técnico, después involucrarse en especializaciones. Bueno, ahora están montando una IPS. Entonces uno dice, es visión de negocio lo que tiene este señor. Pero esas ideas son las que él tiene que tener. En el caso, por ejemplo, de los patriarcas de las familias que logran hacer empresa, yo creo que su función debe ser esa, quedarse visionando estratégicamente para dónde es que va la compañía, pero no involucrarse en el hacer, porque cuando se involucran en el hacer a veces sus formas de ver la vida y las cosas, los nervios que le dan, la pasión que le ponen, entonces se comprometen con situaciones que no deben comprometerse desde el punto de vista de manejo de las cosas, ¿no? Hay otros que saben mucho más. Hay muchas compañías en Colombia que son compañías de carácter familiar que de pronto el gran mal es que la familia esté metida dentro del tema. ¿Cómo será que el tema familiar es prácticamente como una especie de investigación que se hace desde el punto de vista administrativo? ¿Cómo manejar las empresas familiares? Que son unas tensiones bárbaras, porque cuando los patriarcas van envejeciendo, los hijos se van montando y entonces cada uno es una lucha por el poder y es una cosa muy compleja. Ahí uno tiene que mirar que si no lo maneja bien, la compañía es la sacrificada. Y la compañía realmente es la de los huevos de oro, es decir, la empresa es la que da la plata. No exactamente que el hijo mayor fulano de tal es el que lo haga así de esta manera. Por ejemplo, una familia como la familia Grajales. ¿Ustedes oyeron hablar alguna vez de la familia Grajales? Pues hoy creo que lo que sobrevive es la comercialización de algunas frutas y el vino Grajales en el Valle. ¿Oyeron hablar de los Grajales en el Valle? No, profe. Bueno, los Grajales hacia los años 80 eran tres señores, una señora de nombre María y otra señora y un señor, que eran tres hermanos. Ellos empezaron a cultivar uva en el antejardín de su casa y en ese cultivo de uva empezaron a sacar, digamos, una uva muy buena y en el antejardín de la casa
la uva es un cultivo de extensión, es decir, de terreno grande. ¿Por qué? Porque hay que construir una enramada, hay que hacer que la hoja, que es una enredadera, vaya por todo ese enramado que uno hace y luego el ramo de la uva cuelga del enramado. Por lo tanto, lugares pequeños no son fáciles de manejar para sacar una buena cosecha. Sin embargo, ellos tenían en el antejardín y tenían el jardincito y fueron adquiriendo unas tierritas y unas cosas y empiezan a cultivar uva y sacan una uva tan especial que empezaron a venderla muy bien y empezaron a crecer. ¿Ellos dónde vivían? En la Unión Valle del Cauca. Y no solamente estuvieron felices con esa situación, sino que fueron creciendo poco a poco. Le metieron cultivo de manzana, pero de una manzana con semilla importada. Le metieron el tema del melón y siguieron trabajando el tema de la uva hasta llegar a montar las primeras vinícolas de Colombia que estaban en la Unión Valle del Cauca con marca Vino Grajales. Eso es más o menos año 86, año 87. ¿Pero qué pasó? Empezaron a llenarse de platica y a hacer las cosas muy bien. Empezaron a hacer los de la pujanza en el Valle del Cauca. Empezaron a diversificar el producto. Empezaron a exportar fruta. Y obviamente los viejitos se fueron envejeciendo y los hijos de esos viejitos fueron adueñándose del negocio. Si bien es cierto, ellos se adueñaron el negocio y fueron dándole otras cosas, otras visiones diferentes a la empresa, desde el punto de vista, por ejemplo, de las exportaciones y esto, también metieron de las de caminar. Uno de esos hijos le metió otro componente a la exportación de la uva. Ya saben cuál es el otro componente, ¿no? Se metió con negocios raros y prácticamente acabó con la compañía. En el Valle del Cauca había unos paraderos, sobre todo en la Unión, que había un paradero que se llamaba el paradero Grajales. Nosotros tuvimos un almacén acá, no sé si en alguna oportunidad, no creo porque estos años 80 y pico y ustedes estaban, no habían nacido todavía. Antes de que se convirtiera, o sea, ¿dónde es que quedaba esto? Había un almacén que se llamaba Almacén Casa Grajales. Y la Casa Grajales, que era un almacén por departamentos, cuando se dice almacén por departamentos es que tiene de todo, o sea, es que tiene artículos para la casa, tiene ropa para hombre, tiene ropa para mujer, para niño, tiene zapatos, tiene accesorios, tiene de todo. Eso se llamaba Casa Grajales. Y después de ese Casa Grajales estuvo donde hoy en día están todas las tiendas de Falabella. Era un almacén muy importante en los años 80 y ese Casa Grajales hizo su plata, pero es que una cosa era manejar las frutas y otra diversificar el negocio y meterle otros componentes y entonces ya lo que fue Fiscalía y lo que fue la DIAN y todo eso se dieron cuenta que había la participación de algunos dineros ilícitos, que con las importaciones estaban lavando algunos dineros y algunas cosas y acabaron con la empresa de los viejitos. Eso es lo que pasa mal en las compañías, que uno no identifica muy bien qué es lo que hay que custodiar y entonces las empresas se van perdiendo un poco desde el punto de vista del manejo del talento humano, desde su misión, visión, a dónde quieren llegar, para dónde van, en fin. Bueno, muy bien. Es importante, cuando estamos revisando ese proceso de compañía, mirar cuáles son esas fases que tiene la gestión. La primera actividad se llama planeación. Y entonces ahí uno mira cómo define, por ejemplo, qué va a pasar con el talento humano, cómo las personas que yo contrato van a ayudar a que yo realmente pueda desarrollar el objeto que me propongo realizar. Entonces, se definen crecimientos, se definen apoyos, se definen el mismo organigrama, a qué departamentos se les da capacitación, por dónde se va a crecer, en fin, se hace toda la parte de planificación. Obviamente se tiene que tener de base el plan estratégico organizacional. Cuando uno habla del plan estratégico, parte de algo que les conté yo a ustedes cuando estábamos en introducción a la comunicación, yo les decía, la teoría de Harold Laswell,
que es de las 5W, del qué, del quién, del cómo, del cuándo y del dónde, es una teoría tan amplia que no solamente es fundamento para nuestra carrera, porque nosotros encontramos que una noticia o un hecho visto desde las 5W, desde el punto de vista informativo, pues qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Cuando voy a meterle opinión, por qué y para qué. Pero esas 5W, si son metodológicamente las que le solucionan el problema a uno para la completitud de la información que le está entregando al público, quién fue, dónde fue, cómo fue, cuándo fue, y ya o en respuesta a otras preguntas, hay otras actividades como por ejemplo hacer plan estratégico que se basa exactamente en las mismas preguntas. ¿Qué plan es el que voy a desarrollar? ¿Qué es lo que el plan va a solucionar para mi compañía? ¿Con quién lo voy a realizar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Con qué recursos contamos? ¿Quiénes son nuestros aliados? ¿Quiénes serían los opositores? ¿Quiénes serían aquellos que no quisiéramos ver nunca en el desarrollo de ese plan? Entonces, cuando uno utiliza la metodología, plantea el plan estratégico, esperaría que cuando vieran estrategias de comunicación organizacional, le prestaran atención a las metodologías que desarrollamos allí y de la misma manera cuando vean planeación estratégica, porque planeación estratégica es fundamental para entender los procesos organizacionales. Estas son dos materias complementarias, pero no las ven ahorita, las ven más adelante. Esa es la primera fase, planear. La segunda fase es gestionar el empleo. ¿Y cómo se gestiona el empleo? Pues se gestiona certificando que definitivamente hay manual de funciones, hay competencias desde el punto de vista laboral, que se hace un proceso de observación de lo que pasa en la selección, cuando se vincula a las personas, el mantenimiento que se le da a las personas dentro de la organización, para que siempre estén revestidas de claridad y de coherencia y que la persona dentro de la organización sepa que todo dentro de su empresa está claro. No hay nada más difícil que uno estar vinculado a una empresa donde uno todos los días se levanta, se va a la oficina con miedo y llega a esa oficina y todos los días dice, este es el día en el que me van a echar. Pero usted, ¿por qué dice? ¿Lo han amenazado? No, pero como allá vive uno es pendiente de un hilo, porque normalmente, digamos que todo el mundo vive en el imperio del miedo y uno no sabe si específicamente lo van a echar o no lo van a echar. Entonces hay cosas específicamente que uno necesita revisar y esas son las que uno revisa. Que la gente entienda para dónde va la cosa, por qué se toman las determinaciones que se toman. Y siempre media dentro de todo eso la comunicación. Si no hay personas en el trabajo que entiendan su compañía, si no hay personas que entiendan la razón de ser de la compañía, para dónde va la compañía, qué necesita, qué le duele, qué es lo que no tiene fácil, qué es lo que sí tiene fácil, quién es su, digamos, su competencia más inmediata. Increíble, pero esas preguntas uno las hace dentro de las empresas y los mismos empleados no saben responder. Oye, ¿y cuál es tu competencia? No, ni idea, yo no tengo ni idea. O sea, tú no sabes, tu compañía tiene una competencia muy grande, tú tienes que aumentar las ventas, pero no conoces tu competencia. No, no, yo no sé quién es mi competencia. Entonces, ¿con quién te vas a comparar? ¿A quién vas a superar? Y todas esas cosas son análisis que se dan dentro de entornos de comunicación organizacional. La tercera parte tiene que ver específicamente con la gestión de desarrollo y es el que hace que todos los procesos de evaluación y certificación de competencias le den coherencia al proceso, pero no para acabar con el individuo. ¿A quiénes de ustedes les han hecho evaluación de evaluación de desempeño dentro de las empresas? Que ustedes sepan que es una medida que toman las compañías para hacerlo a uno crecer y no para aplicárselas en el último momento para decir, tengo una herramienta que me sirve para que este no me demande en caso de que me quiera demandar porque yo antes de sacarlo
le apliqué una evaluación de desempeño, dije organizacionalmente que funcionaba muy mal y tengo una herramienta o un argumento para poderlo botar del puesto. ¿A alguien le han hecho evaluación de desempeño? Sí, profe. No, no, señora. ¿No? ¿A quién? ¿A Joana? ¿A quién le No, hicieron? No. A mí sí también. no, a mí no. Ah, bueno, Marce, cómo ha sido la evaluación de desempeño que te han hecho a ti? Bueno, pues cuando estuve en la parte de atención al cliente, que básicamente era como pues call center, Sí, pues nada, la puntualidad, la calidad de servicio, si se le solucionaba o no se le solucionaba el tema al asegurado, y bueno, pues ciertos ítems de cada proceso, ¿no? Es que todo, o sea, siento que esa evaluación de desempeño no era igual para todos, eso depende pues de tu trabajo y cómo lo desempeñes, y también calificaban un ítem muy importante y era la calidad, ¿cómo es? ¿Cómo se llama eso, profe? Como la calidad que uno le pone, ¿no? Como la ajá, calidad personal que uno le pone, lo ajá, calificaban mucho. ajá. Y la atención humana, pues porque pues se llaman los asegurados enfermos, por decirlo así, es una atención de salud, entonces pues como la calidad humana que tengas. Será como las evaluaciones que me hicieron frente a eso. De resto, pues no, ya digamos en autorizaciones y demás procesos que pasé, también evaluaban, pero ya otros ítems, la pertinencia médica que tú tenías, y bueno, etcétera. Que eso depende de cada proceso, profe. No hay Ah, y el trabajo en equipo. claro, importantísimo. No hay una evaluación estandarizada para todas las áreas y todos los procesos. No, no, señora, a mí me realizaron varias, o sea, dependiendo del proceso en el que tú te encontrabas, te evaluaban, porque pues digamos que en una autorización no estabas tan directo en la atención al cliente como en una llamada o en un punto atendiendo a algún asegurado. Entonces, digamos, te evaluaban, digamos, la presentación personal en todos los ítems, el trabajo en equipo, sí, habían varios en comunes, pero en general sí, todo se cambiaba dependiendo del proceso. Ok. Bueno, pues entre otras cosas, eso, claro, cada compañía establece, habría que ver a nivel general cómo está contemplado el proceso de evaluación, pero el proceso de evaluación debe ser uno solo y conocido por todo el mundo que tenga la capacidad de cubrir tanto la evaluación de un alto funcionario como un funcionario, digamos, de actividades básicas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque uno tiene que tener estándares de medición de las personas y la herramienta tiene que ser conocida por todos. Es decir, es una herramienta que nos ayuda a crecer, pero no una herramienta que nos castiga. No es una herramienta que sirve para unos y no sirve para otros. Por eso es que se estandariza. Debe ser igual para medir un departamento contable que uno de servicio al cliente, que uno de ingeniería, porque digamos que lo que se califica es igual para todo el mundo. Y no importaría si es un jefe de gran, digamos, envergadura o si es una persona administrativa de base. Es decir, gerente general y de pronto la niña que está en la recepción de mi compañía. Por ejemplo, puntualidad. Un concepto como la puntualidad puede ser medido, por ejemplo, como la puntualidad para entregar un trabajo, la puntualidad para llegar al trabajo, la puntualidad en la que haces tú, digamos, toda tu gestión. ¿Y quién es puntual? Hay muchas oportunidades, por ejemplo, decían, ah, no, pero es que qué mal la vida ser jefe, porque puede uno llegar a las 11 de la mañana. Gravísimo. ¿Quién dijo que el gerente tiene que llegar a las 11 de la mañana? El gerente tiene que llegar antes de que llegue todo el mundo. Claro, en las viejas administraciones sucedía así, específicamente que había jefes que llegaban a las 11 de la mañana. De hecho, hay una canción por allá de yo no me acuerdo quién, que de pronto ustedes la han oído en la música huasca antioqueña, que era a las ¿El 11 hijo de tuta? a las 11 de la mañana llega el hijo de tuta sin saludar. Me dijo que ese trabajo es para entregar, ¿sí o no? ¿Sí?
Y hay muchos Yo la jefes, canto a diario. A mí me pasa porque mi jefe es de la que llega a las 11 o a las 10 o se toma el día, o se toma 3 horas de almuerzo y dice, es que yo soy la ejecutiva. Ah, ok, pero nosotros no nos podemos tomar sino media hora de almuerzo a veces incluso. O a veces la palabra de ella es hasta que raye el sol y nos llega 9, 10 de la noche, a veces un domingo, un festivo, trabajando. eso no puede Complicado. ser. Eso es muy complicado. Es que eso es lo que está mal. Eso no deja crecer a las empresas. Eso no deja que el vinculado, el empleado, tenga respeto por su empresa cuando esas cosas pasan. Uno Pero respeta Pau, al ¿tú que le has llega dicho tarde. algo? ¿Si has hecho algún proceso con alguna área de recursos humanos o algo así? Es que era lo que yo le preguntaba a la profe, porque cuando el de recursos humanos le debe al jefe y si uno dice algo, el problema es miedo, pues se va, así de sencillo. Y uno a veces por miedo de que fue madre, uno tiene hijos, uno tiene una cola que le pise, eso creo que es un miedo muy tenaz y eso no le ayuda a uno mucho. Eso es muy jodido. Es muy jodido esa parte, el miedo de lo que dice la profe es cierto. Hemos tenido miedo y nosotros llorábamos un 31 de octubre por lo menos que se queda una hasta las 9 de la noche y llega uno aquí a las 11, no, ¿con quién va a salir uno con los niños? No, pero ya que si ya salimos, o sea, pues, que se pierde una vez es un 24, que se pierde un cumpleaños, no, un fin de semana, pues eso es tenaz, el miedo que uno, bueno, lo echen, por lo menos una vez pedí yo pedí, es que, ¿cuál era mi ARL? Es un derecho que yo tengo, pedir mi ARL. ¿Qué funciones están o qué debo hacer dentro de mi ARL? ¿Qué puedo hacer yo? Y la copia de mi contrato como tal. Y me acuerdo tanto que mi jefe se puso tan bravo conmigo que me mandó por allá para otro municipio como 3 días y me dijo, allá se está porque usted quiere mi puesto. Y yo, bueno, ok, sígalo pensando, pero no me interesa. Ay, ¿qué tal, hola? ¿Qué tal? Horrible. Increíble. Y esas cosas pasan, sí, esas cosas pasan. Eso, hay mucha Mm, gente que es muy vengativo con ese tipo de cosas y hay jefes que son, pero si, por ejemplo, uno lo ve en los cargos del distrito. Yo tengo un mm, amigo, una persona muy cercana a mí, que ahorita se acabó de quedar sin puesto, todo porque seguramente la abogada que estaba mediando todas esas tareas se aburrió de que él se la pasara poniéndole los puntos sobre las IES y que no transara muchas cosas y pues hiciera observancia de que si seguían así, obviamente iba a haber seguramente muchos requerimientos y muchas cosas. Eh, Uno se gana enemigos en todas partes. Yo soy muy ácida, por ejemplo, cuando hablo, sí, horrible. cuando hablo con los decanos, cuando estamos en reuniones. Obviamente trato de entender al 100 la posición de la universidad. Yo me he visto de la bandera de lo que ustedes crean. Por ejemplo, ahorita la demora de la primera llamada es justamente porque pues el jefe que ahora tenemos, que era compañero nuestro, me dice, ¿tú qué entiendes exactamente de esta comunicación? Y yo digo, mira, es que estamos respondiendo de una manera que no debemos. Pongámonos de ya un objetivo y es aclarar que no le podemos seguir contestando a los estudiantes de esta manera. Yo sí peleo por mis estudiantes todo lo que ustedes quieran. Y voy y pongo quejas y hago de todo. Y a veces unos molestos, ¿sí me entiendes? Unos molestos. Pero si a mí me contrataron para garantizarles a ustedes una buena permanencia en la universidad, que sus inconvenientes no se presentaran, que fueran bien tratados, que les dieran un trato justo. Entonces, ¿por qué no voy a cumplir con mi trabajo? Ese es mi trabajo. Entonces, uno a veces se gana enemigos, efectivamente, se gana ese tipo de situación. Entonces, pues Qué como feo. sí es feo. Y es porque no hay un talento humano. Es porque no hay claridad y porque cuando se llega a la evolución y admitan que hay un comunicador que ayuda para que estas cosas no vuelvan a pasar y que eso afecta al clima organizacional y que eso afecta al crecimiento de las compañías, ese día las compañías cambian y crecen. Entonces, planeación acorde con el plan estratégico de la compañía.
Gestión de empleo, con las cosas claras, coherentes para nuestros empleados, para nuestro talento vinculado a la organización, desde los manuales, desde las competencias, verificando qué es lo que hace el departamento de selección de talento humano. Es que desde ahí empiezan los problemas. Uno a veces no entiende por qué lo contratan a uno si han debido contratar. Por ejemplo, las niñas que son azafatas o sobrecargo o auxiliares tienen que tener una estatura ideal por allá como de 1,80. ¿Por qué? Porque tienen que acceder muy fácil a todos los espacios donde los pasajeros guardan las maletas, ¿cierto? Con una sola cosa, un solo detalle como ese. Si no se fijan en la estatura de la muchacha, porque es una de las condiciones, que además no sufra de vértigo fácilmente, bueno, hay que mirar a ver cuáles son las competencias. ¿Por qué se van a conseguir una chaparrita como yo? Que para poder llegar allá tengo que pedir ayuda. Pues no, ni modo, pues yo me puedo inventar 1000 maneras de poderle guardar a mi pasajero la maleta, pero puede ser una queja por parte de mi usuario el que yo no cuente con la estatura. Y no es discriminación, es que pueden mirar mis competencias para otro cargo, pero si en el cargo dice debe medir 1,80, pues debe medir 1,80, no debe medir 1,50 o uno con nada, como mido yo. Entonces, eso es muy importante. Sí. Y lo último, tiene que ver específicamente con la gestión de desarrollo, que tiene que ver con la evaluación de desempeño. Nuestra última evaluación, digamos, hablemos de la primera evaluación para esta asignatura, es una evaluación, como siempre, de carácter, digamos, de conocimiento de lo adquirido dentro de la asignatura en las primeras fechas. La segunda es la elaboración de la hoja de vida bajo los parámetros. Y la tercera, la construcción de la evaluación de desempeño, entendiendo que esa evaluación de desempeño va a ayudar muchísimo a la empresa que de pronto nosotros definimos trabajarle ese proceso. Bueno, por hoy no les molesto más. 7:54, gracias por entender las pausas. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran saber. Nada raro. No, profe. Señora De profe, momento no, profe. Bueno, bien. Espero que hayan estado bien en la clase. Cualquier cosa que se queden pensando en eso, mañana me cuentan. Un abrazo, Dios los bendiga. Chao.